Cepeda. Soy de profesión en licenciatura artista visual, tengo licenciatura en artes visuales, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuento con maestría en educación, calidad de la educación superior, egresada de la Universidad Vasco de Quiroga. Fue principalmente el interés que yo he tenido en que se valoren las artes, en darle valor al arte. Y aparte considero que la parte del dibujo y la pintura son muy importantes para la comunicación visual también, y los artistas de esta manera podemos llegar a muchas personas, a tocar muchos corazones, a sensibilizar a las personas y también para que haya esta mayor apreciación del arte. Cuando yo era niña tuve un cambio radical de procedencia, es decir, nos cambiamos de país. Entonces llegamos a vivir a un lugar que estaba lleno de pura naturaleza, un campo, el cual a mí me inspiraba mucho para dibujar cuando yo era niña. O sea, el escuchar los pájaros, ver los árboles, estábamos rodeados de huertos de durazno, donde yo viví mi infancia, muy feliz porque fui una niña así libre de enlodarse, de jugar ahí en el huerto y hacer travesuras y media. Y jugaba también mucho con la tierra que se convertía como en barro. Entonces me gustaba mucho como también esculpir. Y me gustaba mucho observar los árboles, a mí me gustaba mucho observar lo que era la naturaleza, y de ahí nace también un poco el interés de yo empezar a dibujar. De hecho, cuando yo era niña, en la primaria, mi papá un día toma mi mochila y como que a ver cómo vas en la escuela, y encuentra una carpeta llena de dibujos. Tenía pajaritos, flores, siempre he sido como, me ha inspirado mucho la naturaleza para mi obra, y la parte conlleva también la parte inclusive de los pigmentos naturales y todo este rollo de la ecología y todo, nace desde entonces. Y me acuerdo que esta vez mi papá pues sí me llamó la atención, o sea, me dijo, ¿esto vas a la escuela? O sea, una carpeta llena de puros dibujos, de lápiz, puros dibujos. Y desde ahí yo tuve ese interés, o sea, yo lo dejé como hobby, ¿no? O sea, voy a la escuela, estudio, pero me gusta el dibujo. Yo, por un lado, empezaba a hacer mis dibujos de niña. Me cuesta mucho la parte del inicio de un nuevo proyecto, que creo que es pues, parte de todos los que nos dedicamos al arte. El hecho de aterrizar ese proyecto es la parte más difícil. Entonces, lo que yo hago es primero pues voltearme alrededor. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero proponer? Porque hay que recordar que la parte también de la pintura, que es como mi ámbito, pues es justamente esa parte de saber comunicar. ¿Qué quiero yo comunicar? ¿Qué problemática veo yo a mi alrededor? ¿Qué me gustaría que conocieran de mí? Y primero lo analizo muchísimo internamente, o sea, yo con mi conciencia. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué temática quisiera tomar? O si quiero retomar algún proyecto, porque a veces sí pasa que tienes un proyecto por ahí olvidado, hay que retomarlo, rescatarlo y pues darle, ¿no? Entonces es la parte como primero, como esta meditación, esta plática conmigo misma, qué quiero hacer, qué me gustaría hacer, empiezo a aterrizar ideas, empiezo a escribir lluvia de ideas, a hacer bocetitos. Y le voy dando forma al proyecto hasta que pues ya también de repente puede llegar este momento de iluminación que dices, ya lo tengo, quiero hacer esto, y una vez ya teniendo eso, pues ya se va uno para adelante con lo que viene siendo el proyecto. Escuchar música me ayuda también a nuevas ideas y todo. Yo me considero una persona también muy tradicional en muchos ámbitos, muy clásica, y siento que en el arte también me he mantenido como muy fiel a los movimientos artísticos que surgen en el siglo XX. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el impresionismo,
lo que es Monet, Manet, Degas, muchos artistas como muy tradicionales, a mí sí me han llegado a inspirar, más que, aparte de sus temáticas, porque también la temática, por ejemplo, del impresionismo es muy importante, que analizaban la parte de la luz, de cómo la luz va cambiando a lo largo del día y cómo va reflejando diferentes sombras en ciertos, bueno, en su momento pues eran los paisajes, los impresionistas pintaban nada más paisaje, bueno, la mayoría pintaban paisaje. Y estas técnicas creo que me han ayudado mucho, tanto técnicas pictóricas, temáticas, y ya un poquito más, porque también he tenido como este gusto por los artistas del impresionismo, del periodo del siglo XX en general, lo que viene siendo el fauvismo, el cubismo, Pablo Picasso, o sea, todos los que son como muy tradicionales, a mí me han inspirado mucho también para mi obra. Y a su vez también me han inspirado mucho los artistas del siglo XX de México. O sea, el retomar esas raíces, el representar como toda nuestra cultura a través, por ejemplo, del muralismo, eso también me ha inspirado muchísimo. O sea, estoy como en la parte clásica, pero también en el contexto ya un poquito más de lo que es nuestra cultura, el muralismo mexicano me ha inspirado también bastante. Una obra en particular, no, es una serie que yo hice cuando era estudiante. De hecho, fue mi proyecto de titulación. Yo trabajé una serie que se llamó A la Mexicana y fue indagar justamente todas las frutas, verduras, flores mexicanas para así yo trasladarlas al bodegón, porque el bodegón es un tema artístico que en un inicio se utilizaba como estudio para la pintura, pero luego también se convierte en una temática como tal, digamos que se separa de ser como un ejercicio y se convierte en una temática de pintura. Entonces, te digo, he analizado que soy muy tradicionalista, o sea, regreso, o sea, tomo el bodegón, me lo apropio, pero le tengo que dar algo nuevo. No puedo pintar lo que ya se pintó, porque hay que recordar que el hecho de ser productores artísticos pues es innovar y es crear. Entonces, al momento de yo retomar lo que es el tema del bodegón, yo digo, me lo voy a apropiar dándole como este giro mexicano y voy a plasmar únicamente elementos que se dan en México, las flores que se dan en México. Entonces me tocó hacer toda una investigación de las flores, las frutas, inclusive los elementos, jarrones y esto de barro y todo esto. Y le di también como cierto toque como medio geométrico. Entonces hice una serie que yo expuse, fue una exposición individual que me marcó mucho, porque fue la pauta con la que yo pues inicié mi vida ya profesional como productora artística. No me llamo artista, yo siempre digo como productora artística, pero también una vez recién egresada de la universidad, ingreso también como parte de la plantilla docente de la Facultad de Bellas Artes, y es ahí donde empiezo como a tomar los dos rumbos. Pero esa serie en particular, que se llama La Mexicana, es de mis obras favoritas. De hecho, de esta serie que te comento fue una combinación, fueron técnicas mixtas, porque utilicé una parte acrílico y otra parte encausto. El encausto es cera de abeja, es como una mezcla, es como hacemos una receta de cuenta, ¿no? Que lleva cera de abeja, barniz de amar, diferentes elementos que les podemos poner. A baño María se disuelve y nos queda como una pasta, pero esta pasta es de cera. Y entonces se mezcla con pigmentos, en polvito. Entonces, la mayoría de los cuadros quedaron como encausto, que fue una técnica que a mí me gustó mucho trabajar en los inicios de mi carrera como productora artística. Pero pues como todo, vamos evolucionando, vamos aprendiendo nuevas técnicas, nos vamos actualizando, van saliendo nuevos materiales. Últimamente, en los últimos años, me he especializado más en la acuarela.
tomé un giro así como de lo que viene siendo trabajar sobre lienzo en un caballete, pues me fui así a un respirador con acuarela. Entonces he experimentado con la acuarela y es el trabajo que tengo más actual, pues sí es ya más en acuarela y experimentar un poquito más con materiales que se puedan mezclar y hacer como... Siempre la parte de la experimentación también ha sido como algo que me ha interesado mucho y digo, a ver qué pasa si le pongo esto, qué pasa si lo otro, ¿no? Pero en sus inicios es acrílico, el encausto, óleo no tanto, no he sido muy amante del óleo, sin embargo es una técnica también muy bonita. Yo amo todas las técnicas de la pintura, no demerito ninguna, porque todas tienen sus características propias y tienen también sus ventajas y pues también sus desventajas como cualquier otra. Tampoco demerito el arte digital, que no es como muy lo mío, pero también está muy interesante y también digo, pues son técnicas distintas, a lo mejor no es como trabajar a mano así, hacer mezclas aquí, pero pues también hacer mezclas y también crear pinceles y texturas y todo, pues también tiene su chiste en el ámbito digital. Pero yo ahorita actualmente acuarela. ¿Algún trabajo en específico? No, pero sí hay una temática que me es muy desafiante, que es la anatomía humana. O sea, la he trabajado, pero sí es algo que me desafía. Es algo que sí acabo diciendo, ¡ay, como que no! Como que se ve raro. Y bueno, trato de mejorarlo y trato de corregir, pero sí es algo que me ha desafiado a lo largo de mi trayectoria. De acuerdo a mi área de trabajo, no me he sentido excluida. Pero creo que tuvo a lo mejor mucho que ver el ámbito en el que yo estudié, porque es Bellas Artes. Entonces ahí es todo como, todos los que estamos en ese contexto somos como muy abiertos y somos como solidarios. Entonces en realidad no, discriminación por ser mujer, por mi género no lo sentí, afortunadamente no lo he vivido y me siento afortunada porque sé que compañeras sí, como tipo acoso, no, afortunadamente no me ha tocado. Cuando yo decido estudiar artes visuales, tengo el apoyo de mi familia, pero de mi papá no al 100%. O sea, mi papá sí dudaba, porque pues es lo típico que te dicen, te vas a morir de hambre, o sea, de pintora, de artista, ¿qué vas a hacer? Y sé que no es mi caso, es un índice muy alto actualmente, fíjate, actualmente en Bellas Artes, que los papás no todos apoyan porque consideran que no es una profesión seria, formal, que te va a generar un buen ingreso. Y la realidad es que como productor artístico sí es complicado, por eso uno toma otras vías. En mi caso yo tomé la vía de la docencia, porque si yo nada más me dedicara a pintar y a vender obra, sí está complicado. Ojalá hubiera más apoyo en ese sentido. Cuando yo era estudiante sí llegué a escuchar de artistas mujeres como Remedios Varo, Frida Kahlo, como las más representativas, pero no, fíjate, no se mencionaba mucho. De hecho, por ejemplo, en mi asignatura de Historia de las Artes Visuales o en alguna de Historia, casi siempre son hombres, o sea, todo el arte que nos van exponiendo, las obras principales son hombres. Y tuve curiosidad en algún momento y sí había mujeres pintoras también cuando existía Miguel Ángel, cuando existían los más representativos del Renacimiento, pero pues no eran tomadas en cuenta por lo mismo, pues acuérdate cómo hemos estado sufriendo, ¿no? Y tratar de luchar y por esta igualdad, entonces no se nos tomaba en cuenta. Y la única persona que a mí me hablaba o que nos hablaba de artistas mujeres era una mujer, una maestra. Sí me siento satisfecha con lo que he logrado
Yo tomé la vía de la docencia. Como productora no me he dedicado mucho. Sí he expuesto últimamente, bueno, últimamente no, creo que mi última exposición fue en 2017. Fue una exposición colectiva, o 2018, pero me he enfocado más en la parte docente, pero también me ha llenado mucho, y me ha llenado mucho de satisfacción, porque es poder compartir con los alumnos, pues también esta disciplina que son las bellas artes. Entonces para mí es muy gratificante poder enseñarles lo que yo sé, podérselos transmitir, y me ha llenado bastante esa cuestión de pedagógica. Y como productora también me he sentido a gusto con lo que he hecho. Te digo, no he podido, creo que me sumergí mucho en la parte docente, entonces sí como que olvidé un poquito la otra parte, pero de todas maneras tenemos que constantemente tomar el pincel de repente y no dejar esa parte, porque es importante también. Para mí me ayuda el hecho de ponerme a trabajar, aunque sean garabatos, me ayuda y me siento plena cuando lo hago. Entonces trato de no dejarlo, pero sí he estado más en la docencia, pero me siento muy, muy bien, muy satisfecha con mis logros. En el ámbito de producción, mi meta es exponer. Quisiera terminar algún proyecto pictórico y buscar un espacio y exponer, ya sea individual o de manera colectiva. Y también profesionalmente, digo, es parte de, me gustaría también hacer un doctorado. Es una meta que me tengo, que no he podido hacer porque también soy mamá de 2 niños, y que pues también he tenido que, bueno, yo he querido dividir también mi tiempo. Pues hay etapas, ¿no? Cuando te conviertes en mamá, pues también tienes prioridades que son tus hijos, como en mi caso. Tengo que estar con ellos, tengo que pues darles ese tiempo de calidad, porque pues también trabajo, entonces no estoy tampoco al 100% ahí, trato de estarlo. Entonces entre mis actividades de casa, como mamá, como docente, pues voy como postergando la parte de la producción y la parte de los estudios, pero no quito el dedo del renglón. En algún momento voy a hacer ese doctorado para tener ese otro nivel académico, y creo que me sentiré más plena ya que lo logre. Y ojalá a la par pudiera también producir. Pues la parte de la exposición, o sea, si queremos crecer como productoras o como artistas o darnos a notar, hay que exhibir nuestro trabajo. A veces es difícil porque nos da pena que los demás vean lo que nosotros hacemos. Yo he pasado por eso también. A veces es como esa inseguridad de decir, híjole, es que como que esto es mío y yo me lo quedo. Pero sí falta pues compartirlo. Ahorita con las redes sociales puedes crear una página en alguna red social nada más de tu obra y pues difundir para poder crecer, para podernos dar a notar.